Congresista Mavila. Señor presidente, gracias, congresista Falconi. El temor que hay, que es un temor más bien político, de que se levante los cadáveres de los terroristas, no tiene solvencia casuística, señores congresistas, porque los terroristas recogen sus cadáveres y entonces el riesgo es que se queden cadáveres de gente que como esa niña, ¿no?, que no tenía nada que ver en esa conflagración y que se abandonó cadáver. Ahora, y desde ese punto de vista, yo creo que debe primar, como bien anota el congresista Falconi, las reglas constitucionales y de derecho penal humanitario, señor. Y en ese sentido, obviamente hay que recoger los cadáveres de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, pero también los de civiles que pudieran existir en esa conflagración. Gracias, congresista Falconi. Bien, concluye, congresista Falconi. Gracias, señor presidente. Por eso nosotros pedimos a la presidenta de la Comisión de Justicia de que debe de comprenderse también a los civiles que puedan haber caído en el enfrentamiento. No habría otra forma de que haya un trato discriminatorio indebido y que se está violando los principios de derecho penal humanitario, como bien anota la congresista Rosa Mavila. Este es un tema muy sensible. Y ejemplos tenemos cientos lamentablemente en el país. Entonces nosotros dijimos que esta era una norma absolutamente necesaria teniendo en cuenta la geografía del país. Pero adicionalmente a ello, para este caso no hay ninguna razón para discriminar entre miembros de las fuerzas policiales y armadas y adicionalmente a los civiles que cayeron en el enfrentamiento. Se ha dicho de que no se puede levantar el cadáver de los civiles porque los miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas de repente han cometido excesos. O sea, nosotros presumimos que nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y policiales pueda que cometan o no excesos, pero lo cierto es que una situación excepcional y de emergencia debe de proceder también al levantamiento de los cadáveres de los civiles. Muy agradecido, señor presidente. Bien, congresista Belaunde. Personalmente, yo estoy de acuerdo con este dispositivo, pero al igual de lo que han dicho algunos congresistas que me han antecedido al usar la palabra, esta distinción entre miembros de las Fuerzas Armadas y policiales y civiles en realidad carece de la más elemental justificación. Me han dicho privadamente, y lo han repetido públicamente aquí algunos de los congresistas que ya han expuesto, que se puede involucrar a los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales por la muerte del civil, que pueden ser acusados de repente o que se va a pedir una indemnización que de repente es indebida y que eso puede originar un gasto al Estado, etcétera, etcétera. Yo no niego esa posibilidad, que me la ha sido de alguna forma comentada por colegas, pero aquí hay que tomar en cuenta una situación fundamental. Los cadáveres los tenemos que recoger. En esas circunstancias de enfrentamiento, llamar previamente al Ministerio Público, bueno, carece de toda realidad. Entonces, nos llevamos los cadáveres de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, muy bien, y los civiles que están muertos, que puede ser el caso de la niña, o puede ser cualquier otro caso, o podría también darse la eventualidad de que caiga un narcoterrorista. Bueno, si ese fuera el caso, tendrían que llevárselos. Puede ser complicado, puede ser difícil, porque no es nada fácil llevarse cadáveres que desde el punto de vista físico implica un peso muerto para los soldados y policías que ahí están peleando, que de repente no cuentan con otros medios que no sean brazos y quizás camillas. Pero evidentemente se tiene que hacer ese levantamiento a costa de ese riesgo, para que no haya esa dualidad, para que no haya algo que viene a ser evidente, viene a ser algo a todas luces discriminatorio. Y además, si se trata de levantar cadáveres de civiles, y si hubiera entre los cadáveres de civiles algún combatiente narcoterrorista,
entonces sería bueno que eso lo examinara el fiscal y eso pasara donde el juez, porque yo creo que en esas circunstancias, de acuerdo a la casuística, como ha dicho, me parece, la congresista Mavila, creo que podría ser no tan difícil distinguir entre un simple civil que ha muerto y un combatiente, mal llamado combatiente, un narcoterrorista que está atentando contra la integridad y la seguridad de la patria. Concluya, congresista Belonde. Que yo creo que en estos dos dispositivos se debe eliminar la frase siempre que se trate de cadáveres de miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú, y la frase final para el levantamiento del cadáver de personas civiles, yo diría que si hay necesidad de poner una frase, que se diga se procederá exactamente igual con los cadáveres de personas civiles que hayan caído en ese enfrentamiento o en esas circunstancias, o palabras para ese efecto. Yo creo que es necesario entonces modificar este dispositivo y, de ser posible, mediante un cuarto intermedio, porque me parece que hay un criterio que se va formando en ese sentido dentro del Pleno. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Chejae. Gracias, presidente. Bueno, primero felicitar al Poder Ejecutivo por esta norma, esta modificación que es verdaderamente un gran avance. Nosotros pensamos, presidente, que hay normas en tiempos de paz y normas en tiempos de guerra. Y esta es una norma excepcional para tiempos de guerra y efectivamente nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y policiales están librando un combate, una lucha frontal contra el terrorismo. Entonces, felicitar al Ejecutivo por ello. Creemos que el objetivo, presidente, es resguardar el cadáver del efectivo policial o militar ante el riesgo inminente de perderlo, evitando toda evidencia material de la comisión del crimen. Pero esta guerra, como presidente, como siempre ha sido, también es una guerra de inteligencia, es una guerra de mensajes. Y con esto, presidente, de que las Fuerzas Armadas, por la condición geográfica, por la imposibilidad tecnológica o científica, pueda oficiar al Ministerio Público y pueda levantar el cadáver, también haría, de no aprobar esta norma, que a veces los delincuentes terroristas, presidente, en esta guerra de inteligencia o de mensajes, puedan capturar delincuencialmente los cadáveres de los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, presidente, y poder exhibirlos para decir que están ganando la guerra al Estado peruano. Es en ese sentido, presidente, que en este primer punto de mi intervención pienso que es una norma excepcional, una norma de avance que habría que aprobarla. Además, presidente, pensamos que por un tema de sanidad y por un tema de derecho penal humanitario es una norma que debe aprobarse con urgencia y por unanimidad, y por eso apoyar al Poder Ejecutivo. Pero, acotando a lo que he dicho ya la congresista Rosa Mavila, el congresista Falconi, el congresista Belaunde, no puede existir tampoco cadáveres o víctimas de primera, segunda o tercera categoría. Nosotros pensamos, presidente, que al igual que hizo nuestro gran héroe generoso Miguel Grau Seminario con el almirante Arturo Prat, enemigo chileno, que recogió a esa víctima y además envió una carta de condolencia a la viuda de Prat, Arturo Prat, también el Estado peruano, en una actitud digna, debe recoger los cadáveres, así sea del enemigo, presidente. Y es por ello que ese último párrafo debe ser modificado, presidente, porque todas las víctimas finalmente nos duelen. Y es por ello, presidente, que además, como bien ha dicho la congresista Mavila, todas las víctimas tampoco son civiles, tampoco son necesariamente de la Fuerza Armada, del senderismo o de cualquier banda delincuencial. También son víctimas, presidente, víctimas civiles, como sucedió con la niña en la Rarrapata, una niña de 8 años. Pidiendo un minuto más para terminar, presidente. Y es por ello que, como bien diría Ernest Hemingway, cuando un ser humano muere, presidente, algo muere en mí, porque soy parte de la humanidad. Por eso nunca preguntes por quién dobla las campanas, porque entonces te diré, están doblando por ti.
y aunado al argumento del derecho penal humanitario, presidente, y que no puede existir víctimas ni de primera ni de segunda categoría, y además para evitar cualquier tipo de enfermedad contagiosa, de un grado de insalubridad en determinados campos geográficos, pensamos, presidente, que las víctimas deben ser levantadas por nuestra fuerza policial y por nuestra fuerza militar. Me está pidiendo una interrupción el congresista Rayardo, presidente. Congresista Rayardo. Gracias, presidente. Gracias, Omar. Y acá hay que precisar algo, en la misma línea del congresista Chejade y algunos que nos han antecedido, que aquí hay una excepción. La excepción es, primero, por ser una zona declarada en emergencia, es que es ahí en donde se debe de incorporar el levantamiento también de civiles, de cadáveres de civiles, por parte de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Y la otra excepción es porque hay impedimento en las comunicaciones. Entonces, no es que esto se aplique en todo el país, es en una zona determinada excepcionalmente, así que yo creo que hay que considerar de todas maneras también a los miembros, el personal civil, a las personas que lamentablemente caen en una zona de conflicto, así como la policía, también tienen que ser civiles. Gracias, congresista Chejade. Gracias, presidente. Concluye, congresista Chejade. Gracias, presidente. Decía que imitando el ejemplo de nuestro máximo héroe Miguel Grau Seminario con el enemigo chileno en ese momento contra la víctima Arturo Prat, en esa famosa carta a Carmen Carvajal, la viuda de Prat, siguiendo la frase de Ernest Hemingway en la que no puede existir víctimas de primera, ni de segunda, ni de tercera categoría, y en un acto que además enaltecería al Estado peruano, presidente, y seguiría enalteciendo a la Fuerza Armada y a la Fuerza Policial. Creo que debemos eliminar esta discriminación. Creo que la norma es importante, creo que la norma es un avance, presidente, pero creo además que por un tema de derecho penal humanitario, creo que el levantamiento de cadáveres no solamente debe ser para nuestra gloriosa Fuerza Armada y Policial, sino también, presidente, para los civiles, tomando en cuenta que no necesariamente esas víctimas pueden ser de Sendero Luminoso o del Movadef o de quien sea, sino que en estas zonas de emergencia también se dan muertes de víctimas civiles indefensas, como esta niña en Rarrapata hace unos meses. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Mora, finalmente. Señor presidente, he escuchado con atención todas las intervenciones. Realmente es una ley, proyecto de ley bastante interesante en el sentido que se busca dar una solución a una problemática que se repite en forma constante. En primer lugar, hay desconocimiento de la zona generalmente en que se actúa. Las operaciones militares muchas veces se realizan en terrenos inhóspitos en que es prácticamente imposible levantar un cadáver, como estoy escuchando acá. Prácticamente imposible, las condiciones meteorológicas, logísticas no lo permiten. Entonces, cuando se habla de que hay que levantar los cadáveres de los civiles porque Miguel Grau fue un gran caballero de los mares, es decir, estamos pensando como el que habla es graduado en Derecho Internacional Humanitario, y el Derecho Internacional Humanitario también deja reglas muy claras. Para una guerra de este tipo inclusive se fijan los objetivos militares y van a haber daños colaterales, que generalmente, desgraciadamente, todavía no los tomamos. Pero en este caso, yo creo que el tema es bastante ideal, se avanza bastante en el campo, pero todavía deja ventanas muy abiertas para solucionar este problema. Por ejemplo, en la realidad, cuando ocurre un problema en cualquier zona de emergencia que compete a 5 regiones, si el accidente o el enfrentamiento se produjo en una provincia de una determinada región, hay que buscar al fiscal que esté en Huanta, en Ayacucho, o al fiscal que corresponde al Cusco, o al fiscal, etcétera, etcétera. Y el fiscal muchas veces no quiere ir. No quiere ir, esa es la realidad. Pasan 2, 3, 4 días para buscar un fiscal para que pueda avalar al militar para que no sea enjuiciado, y el fiscal no quiere ir. El caso de la niña Zoraida, ¿quién fue? ¿El teniente gobernador? ¿Fue el fiscal? No fue el fiscal, porque sabía que era una zona de terroristas. Y quieren achacar a la Fuerza Armada que es inhumana
cuando se deja a un civil, como por ejemplo el caso de la niña desgraciada, de la niña Zoraida, cuando hay una zona tomada por los terroristas. ¿Y usted cree que se va a regresar con helicóptero para entrar a recoger a la niña? A lo mejor ni la vieron. El caso es grave, nos duele a todos, pero es la situación que se está presentando. Entonces parece que no se ha tomado en cuenta en la zona en que se está actuando. Es una zona agreste, que no hay camino, no va una camioneta. Acá hay que diferenciar las zonas que son zonas rurales, poblados urbanos, etcétera. Pero no podemos decir nosotros pues que levantemos el cadáver, que llevemos el cadáver del civil. Imagínese usted una patrulla que va con un aguajún de guía en un enfrentamiento con terroristas, por favor, déjenme acabar la idea. En un enfrentamiento con terroristas matan al guía civil. La patrulla con muy buen tino se lleva a su guía civil, se lo lleva al cadáver. Le aseguro que lo van a enjuiciar al militar por asesinar al aguajún. ¿Por qué? Porque la familia sabe que puede sacar más dinero del Estado que acusar a un terrorista de haberlo matado. Y esos casos se vienen sucediendo a cada rato. Entonces, ¿por qué no utilizamos a los fiscales militares? ¿Por qué? ¿Son tan malos los fiscales militares de poder utilizarlos? Un fiscal civil no quiere ir, ese es lo concreto. Y los cadáveres que se quedan en esa zona 2, 3, 4 días son consumidos por los animales muy rápidamente. Esa es la realidad. Yo sugeriría que en este texto se ponga, por ejemplo, cuando dice previo conocimiento del representante del Ministerio Público, si las condiciones logísticas, meteorológicas o militares lo permiten. Igualmente, abandonar a los cadáveres o recoger a un cadáver civil siempre que las operaciones militares o las condiciones militares, operacionales, tácticas lo permitan. Muchas gracias. Congresista Urquizo. Señor presidente, me pide una interrupción por su intermedio la congresista Mavila. Congresista Mavila, tiene uso de la palabra. Gracias, congresista Urquizo. Yo no quiero entrar a un debate profundo, que ya es un debate de polendas, estimados colegas. Yo no creo en la doctrina de daños colaterales, porque con esa doctrina, señor, no importa pues la población civil que vive enfrentada entre dos fuegos, ¿no es cierto? No importa pues, es un daño colateral pues. Y entonces en la lucha contra el terrorismo, no importa pues que hayan daños colaterales en la población civil, lo que importa es solo la lucha contra el terrorismo. Yo creo que aquí, señor, desde una visión garantista, desde el Estado Social de Derecho, no podemos concebir esa doctrina. Y la pregunta bien concreta es esta, ¿no? Por más que sea agreste el contexto geofísico territorial, si se puede levantar el cadáver de un integrante de la Fuerza Armada, ¿por qué no se puede levantar el cadáver de alguien de la población civil como la niña en Gran Rapata? ¿Por qué no? Porque, señor, el riesgo de que la puedan acusar a la Fuerza Armada solo sobreviene si su actuación es ilegítima, es ilegal, es abusiva. Pero si no lo es, señor, si el derecho de la guerra dice que en conflagración armada. Dele tiempo para concluir. La imputación de la muerte, señor, no es igual que la imputación en un contexto de delito contra la vida común, señor. Si eso es así, si en ese contexto es inimputable la conflagración, es un asunto humanitario, señor, el recojo de un cadáver. Por eso yo, francamente, discrepo, con todo respeto, de la teoría de los daños colaterales. Gracias, congresista Urquizo. Congresista Urquizo, tiene la palabra. Presidente, me pide una interrupción el congresista Omar Chejade, con su venia, presidente. Congresista Omar Chejade, tiene la palabra. Presidente, yo aprecio mucho al congresista Daniel Mora, sé que es un gran parlamentario, pero debo discrepar plenamente cuando utiliza la palabra daños colaterales. Yo cuando escucho daños colaterales se me escarapela el cuerpo y pienso en Israel, cuando muchas veces dinamita la población civil palestina en el Medio Oriente o en Estados Unidos,
cuando por sobretexto de la guerra de defensa o preventiva, lamentablemente dinamita los derechos de la población civil en Irak o en Afganistán, que lamentablemente ha sido asesinada. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estamos de acuerdo en aprobar la norma, porque es una norma excepcional en tiempos de guerra, pero no puede existir de ninguna manera ciudadanos o víctimas de primera o segunda categoría. Yo me reafirmo, hay que imitar, presidente, el ejemplo de Miguel Grau, que combatiendo contra el enemigo chileno en la Guerra del Pacífico, levantó al cadáver y le envió una carta a la viuda de Prat. Entonces, presidente, yo creo que ese es un ejemplo que hay que imitar. No estamos decayendo, ni mucho menos retrocediendo ante la subversión. Congresista Urquizo, ya concedió 2 interrupciones, tiene usted uso la palabra. Muchas gracias, presidente. Señalar que en el momento que se plantea la iniciativa legislativa 945, el escenario era otro, el 27 de marzo del presente año. En consecuencia, me parece, presidente, una canallada mencionar un hecho fortuito, más aún el nombre de una niña, como un ejemplo para estar a favor o estar en contra del escenario que el Ejecutivo, quien es autor de la iniciativa, plantea. Solamente esa era mi interrupción, presidente, en el sentido que no está bien las comparaciones que se han hecho referencia. Se trata de una iniciativa que solo pretende modificar un artículo del Código Procesal Penal en relación a la figura jurídica del levantamiento de cadáveres. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Urquizo. Ahora dejamos en el uso de la palabra a la congresista Marisol Pérez Tello de Rodríguez, presidente de la Comisión de Justicia. Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Montero. Solicito una interrupción, sí, presidente. Presidente, muchas gracias. Estando casi de acuerdo todos los miembros del Parlamento, presidente, en estos temas, yo creo que hay que dejar puntualizadas algunas cosas. No vaya a ser que se debían las cosas a interpretaciones erróneas. Y precisamente me refiero a la intervención del congresista Chejade, que 2 veces ha aludido temas de guerra y ha dicho que esto es una aplicación dentro del derecho de la guerra. Y eso es completamente equivocado, presidente, porque entonces con ese criterio estamos en guerra, se aplican las normas de la guerra para el tema de Sendero Luminoso y por lo tanto es beligerante. Y entonces ellos van a empezar a reclamar también el tratamiento de prisioneros de guerra. Grave error, presidente. Ese tema no tiene que estar presente en este debate, porque este es un tema de violencia interna en el que por las circunstancias que están establecidas de una agresión narcoterrorista puede haber peligro para las personas que hagan el levantamiento de un cadáver. Pero la guerra no tiene nada que ver, presidente, porque si nosotros estamos introduciendo esos conceptos, tendríamos que remitirnos entonces ya no a estas normas, sino a los tratados internacionales y a los convenios de Ginebra. Y evidentemente entonces estaríamos aprobando una ley completamente inútil. Así que por eso, presidente, simplemente quería presentar esta discrepancia. Congresista Marisol Pérez tiene uso de la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Presidente, después del largo debate que de verdad considero que ha enriquecido el proyecto, tengo varias cosas que señalar y algunas cosas que han sido incorporadas, que voy a dar lectura al texto final. Primero, ya existe, y creo que ha quedado claro, pero de todas maneras es bueno señalarlo, ya existe la posibilidad de delegar la facultad del Ministerio Público a la policía o al juez de paz. Eso existe hoy día, previa comunicación, y se hizo atendiendo al contexto y a la realidad. Segundo, no se aceptaba hasta este proyecto de ley en ninguna circunstancia recoger civiles. Es decir, el proyecto, incluso en su forma previa a la que voy a plantearles ahora, avanzaba en el sentido de señalar que los civiles también debían de tener por lo menos el mismo trato en situaciones de excepcionalidad. Tercero, sí me parece correcta la argumentación y el eliminar el riesgo de pérdida del cadáver, por cuanto evidentemente si estamos en un estado de emergencia y en una zona geográficamente aislada o en un contexto en el cual es difícil determinar si es que va a entrar la llamada o si hacer la llamada puede poner en riesgo la vida de una patrulla, no hay necesidad de especificar que tiene que estar en riesgo la pérdida del cadáver, porque si no después vas a poner a la policía o a las Fuerzas Armadas en la posición de tener que justificar
que el cadáver efectivamente estaba en riesgo y fuera del contexto, eso no podría entenderse con claridad. Así que hemos tomado la propuesta de eliminar el riesgo de la pérdida del cadáver como una condición porque nos parece que está ya en la descripción del contexto. Segundo, consideramos que también es importante que no se señale solamente que las condiciones de la zona imposibiliten materialmente el peligro, porque la zona puede ir cambiando, sino que adicionalmente el contexto en el que se desenvuelve el operativo también puede imposibilitar más adelante que el cadáver pueda ser recogido correctamente. Luego me solidarizo y además también estoy indignada por las condiciones en las que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional enfrenta al terrorismo. Creo que lo estamos todos y no es responsabilidad solamente de este gobierno, y estamos haciendo sin duda como Estado grandes esfuerzos por corregir esta deficiencia. Pero lo real hoy es que no hay teléfono satelital y lo real hoy es que no hay todas las posibilidades materiales que necesitaríamos que se tengan, ni todos los fiscales cerca, ni todos los jueces de paz. Ya lo ha señalado el congresista Casio, en muchas oportunidades hubiese sido deseable incluso delegar esto en otras autoridades, pero hay un riesgo de que esto sea inconstitucional que no vamos a asumir, presidente, ni queremos que esta norma lo sea en algún momento, sino que queremos darle protección al accionar de nuestras Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcoterrorismo. Así que por eso es que no hemos tomado en cuenta, cuando nos preocupa sobremanera, la pertenencia o la posibilidad de que otras autoridades puedan hacer el recojo de cadáveres. Finalmente, presidente, la duda más grande que hemos tenido respecto a asimilar una sugerencia u otra de los congresistas es el tema de los civiles. Ciertamente, muchos de los argumentos que ustedes han vertido hoy fueron discutidos en la Comisión de Justicia con mucha vergüenza, pero también se señaló, entre otras cosas, la posibilidad de poner en riesgo a los policías y a los miembros de las Fuerzas Armadas porque podrían ser denunciados. También se señaló que no había posibilidad material de trasladar un civil, y entonces esto ha sido hoy contestado, aclarado, repensado, presidente. Y ciertamente, si estamos hablando de una situación excepcional, estamos hablando de un estado de emergencia, estamos hablando de condiciones adversas, creemos que levantar el cadáver incluso para la investigación va a ser siempre mejor que dejarlo a costa no solamente de los animales de rapiña que puedan existir, sino de estos terroristas que podrían utilizar ese cadáver, por ejemplo, para dispararle y culpar a los miembros de las Fuerzas Armadas o para desaparecerlo. Atendiendo a eso, que también es una realidad dolorosa, presidente, hemos incorporado a los civiles con una preocupación, pero preferimos pecar por exceso que por defecto. Así que el texto, presidente, que proponemos a su consideración quedaría en sus adicionales de la siguiente manera. Primero, se añadiría lo que no ha sido discutido por ninguno de ustedes y tampoco fue discutido en la comisión, el ideal, que el levantamiento del cadáver lo realice el fiscal con la intervención, de ser el caso posible, del médico legista y del personal policial especializado en criminalística. Pero eso es sin duda el ideal. Sin embargo, se va a mantener la posibilidad que en zonas declaradas en estado de emergencia, cuando existan dificultades que impidan la presencia inmediata del fiscal, el personal de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú procederá al acto de levantamiento del cadáver de los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de personas civiles. Entendamos que esos son los requisitos que tienen que estar acumulados: zona de emergencia y dificultades que impidan la presencia inmediata del fiscal. Por supuesto, eso no puede poner en riesgo el operativo militar. Previo conocimiento al Ministerio Público. Eso va a permanecer porque ya el conocimiento al Ministerio Público eliminaría el riesgo de una denuncia. Y excepcionalmente hemos añadido lo siguiente: se podrá prescindir de este requisito cuando las condiciones de la zona o el contexto en el que se desenvuelve el operativo imposibiliten materialmente la comunicación previa al representante del Ministerio Público. Esta modificación se ha hecho tanto en el 195 del nuevo Código Procesal Penal, como en el Código Procesal Penal. Presidente, con estas modificaciones le solicitaría que pasáramos al voto, esperando contar con el respaldo del Pleno y haber recogido todas sus sugerencias en la mejor forma posible. Gracias, presidente. Gracias, congresista Marisol Pérez Tello de Rodríguez, presidente de la Comisión de Justicia. Por favor, si nos hace llegar el texto para dar lectura aquí. Mientras tanto, los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar.
se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 87 señores congresistas. ¿Qué más? Con la misma asistencia al voto. Previamente, señor relator, de lectura. Texto sustitutorio presentado el 6 de diciembre de 2012 a las 19:40 horas. Ley que modifica el artículo 239 del Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 638 y el artículo 195 del nuevo Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957. Artículo 1. Cerrar votación. Modificación del artículo 239 del Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 638. Modifícase el artículo 239 del Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 638 en los términos siguientes. Artículo 239. Levantamiento de cadáver. Cuando se trate de una muerte sospechosa de haber sido causada por un hecho punible, se procederá al levantamiento del cadáver, haciendo constar en acta. El levantamiento del cadáver lo realiza el fiscal, con la intervención, de ser el caso posible, del médico legista y del personal policial especializado en criminalística, pudiendo delegar la responsabilidad en su adjunto, en la policía o en el juez de paz. En las zonas declaradas en estado de emergencia, cuando existan dificultades que impidan la presencia inmediata del fiscal, el personal de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú procederá al acto del levantamiento de cadáver de los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú y de las personas civiles, previo conocimiento del Ministerio Público. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito cuando las condiciones de la zona o el contexto en el que se desenvuelve el operativo imposibiliten materialmente la comunicación previa al representante del Ministerio Público. En todos estos supuestos se dejará constancia de dicha diligencia y se dará cuenta al representante del Ministerio Público dentro de las 24 horas más el término de la distancia de ser el caso. Asimismo, se debe efectuar la entrega del cadáver en forma inmediata bajo responsabilidad. La identificación, ya sea después de la inhumación o ya sea después de la exhumación, tendrá lugar mediante la descripción externa a la documentación de la huella dactiloscópica o palmatoscópica
o por cualquier otro medio. Cuando sea probable que se trate de un caso de criminalidad, se practicará la necropsia para determinar la causa de la muerte. Artículo 2. Modificación del artículo 195 del nuevo Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957. Modifícase el artículo 195 del nuevo Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957 en los términos siguientes. Artículo 195. Levantamiento de cadáver. 1. Cuando se trate de una muerte sospechosa de haber sido causada por un hecho punible, se procederá al levantamiento del cadáver, de ser posible con participación de personal policial especializado en criminalística, haciendo constar en acta. 2. El levantamiento de cadáver lo realiza el fiscal, con la intervención, de ser posible, del médico legista y del personal policial especializado en criminalística. Por razones de índole geográfica podrá prescindirse de la participación de personal policial especializado en criminalística. El fiscal, según las circunstancias del caso, podrá delegar la realización de la diligencia en su adjunto o en la policía o en el juez de paz. En zonas declaradas en estado de emergencia, cuando existan dificultades que impidan la presencia inmediata del fiscal, el personal de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú procederá al acto del levantamiento de cadáver de los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú y de personas civiles, previo conocimiento del Ministerio Público. Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito cuando las condiciones de la zona o el contexto en el que se desenvuelve el operativo imposibiliten materialmente la comunicación previa al representante del Ministerio Público. En todos estos supuestos se dejará constancia de dicha diligencia y se dará cuenta al representante del Ministerio Público dentro de las 24 horas más el término de la distancia de ser el caso. Asimismo, se debe efectuar la entrega del cadáver en forma inmediata bajo responsabilidad. En todos estos supuestos se dejará constancia de dicha diligencia y se dará cuenta al representante del Ministerio Público dentro de las 24 horas más el término de la instancia de ser el caso. Asimismo, efectúan la entrega del cadáver en forma inmediata bajo responsabilidad. 3. La identificación, ya sea después de la inhumación o después de la exhumación, tendrá lugar mediante la descripción externa, la documentación que porta el sujeto, la huella dactiloscópica o palmatoscópica o por cualquier otro medio. Disposición complementaria final, única, reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Defensa e Interior, aprobará el reglamento de la presente ley en un plazo máximo de 90 días hábiles, contados a partir de su entrada en vigencia. Congresista Pérez Tello Rodríguez, presidenta de la Comisión de Justicia. Cerrar votación. Han votado a favor 86 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones más. Uribe, verde. Gamarra, verde. Cánchez, verde. Fulca, verde. Falconi, verde. Aguinaga, verde. Neira, verde. Neira, verde. Pérez Tello de Rodríguez, verde. Schaeffer, verde. Díaz Dios, verde. Finalmente, 97 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad. En primera votación, el texto sustitutorio del proyecto de ley 945, que propone modificar el artículo 638 del Código Procesal Penal y el artículo 195 del nuevo Código Procesal Penal para ampliar los supuestos excepcionales para el levantamiento de cadáver por las Fuerzas Armadas o Policía Nacional que corresponde al Ministerio Público. Congresista Marisol Pérez Tello, tiene el uso de la palabra. Presidente, atendiendo lo señalado en el artículo 78 y expresándoles esta explicación a los miembros de la Comisión de Justicia frente a quienes asumí el compromiso, porque en eso creo, de no exonerar de segunda votación, y atendiendo a que en este caso esto no llegaría sino hasta la próxima legislatura a poder debatirse en el Pleno, y que primero está la vida de nuestros miembros de las fuerzas militares, policiales y civiles puestos en riesgo, es que solicito la exoneración de segunda votación. Muy bien, congresista, bien explicado las razones.
Atendiendo lo solicitado por la presidenta de la comisión, por la misma asistencia, votaremos la exoneración de la segunda votación. Al voto. En estos momentos se procede a la votación sobre la exoneración de segunda votación de esta iniciativa que amplía los supuestos excepcionales para el levantamiento de los cadáveres por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que le corresponde al Ministerio Público. Como hay modificaciones referentes al Código Procesal Penal. Excepcionalmente, cuando las condiciones geográficas o climatológicas de la zona imposibiliten pues la previa comunicación con los representantes del Ministerio Público, se podrá prescindir de este requisito. En el debate debemos señalar, la parlamentaria Rosa Mavila señaló que esta iniciativa representa un fin humanitario, el derecho que tiene la familia de enterrar a sus muertos caídos. Este texto sustitutorio que en estos momentos se procede a votar por parte de la representación nacional, hubo modificaciones, como el caso lo ha señalado la presidenta de la Comisión de Justicia, de eliminar el contexto sobre la eliminación del riesgo de pedido de cadáver, porque se va a cerrar la como votación. Ha señalado la parlamentaria Marisol Pérez, posteriormente la policía tendría problemas de justificar su votación cerrada. Y también incluir a los civiles en caso de emergencia previa comunicación al Ministerio Público. La primera votación fue aprobado por unanimidad con 97 votos. Señores congresistas, 5 en contra, 0 abstenciones. Más Rivas, la primera y segunda verde, Gamarra verde, Cánchez verde, Uribe verde, Julca verde, Pérez Tello de Rodríguez verde, Neira verde, Aguinaga rojo, Díaz Dios verde, Balqui verde, Schaeffer verde, Falconi verde. Finalmente 91 a favor, 6 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 945, que propone modificar el artículo 638 del Código Procesal Penal y el artículo 195 del nuevo Código Procesal Penal para ampliar los supuestos excepcionales para el levantamiento de cadáver por las Fuerzas Armadas o Policía Nacional que corresponde al Ministerio Público. Siguiente punto. De las comisiones de Descentralización y Energía, proyectos de ley 584 y 1365, se propone dictar disposiciones a fin de promover la masificación del gas natural. Bien, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Descentralización, recaído en los proyectos de ley 584 y 1365, por el que se propone dictar disposiciones con el fin de promover la masificación del gas natural. Al respecto, la Comisión de Energía ha dictaminado en mayoría sobre el proyecto de ley 1365 y el congresista Rima Arachín Cabrera ha presentado un dictamen en minoría. La Junta de Portavoces ha exonerado el proyecto de ley 584 del dictamen de la Comisión de Energía. Tiene la palabra el congresista. Bien, en la votación anterior, antes de concluir, el congresista Bengolea votó verde. El congresista Acuña Núñez, presidente de la Comisión de Descentralización. Presidente, disculpe, yo soy segunda comisión. Quisiera saber si a mí me corresponde presentar este proyecto, o si no, yo feliz la vida. Creo que le corresponde a Energía y Minas, y como segunda comisión se encuentra la Comisión de Descentralización. Y después yo lo presento sin ningún problema el dictamen que hemos aprobado en la comisión. Gracias, presidente. Preciso la aclaración, congresista Acuña. Vamos a
Verificar. Indica Oficialía Mayor que descentralización es la comisión principal, congresista Acuña. Gracias, presidente. Hay una interrupción para el congresista Velázquez Quesquén. Presidente, por su venia, por favor. Congresista Velázquez Quesquén. Presidente, yo creo que todos, especialmente los colegas del sur, queremos y deseamos que un recurso tan importante como el gas pueda masificarse, así como aquí en el centro del país, ojalá que se pudiera extender al sur y también al norte. Y este es un tema muy importante, señor presidente, y con el respeto que me merece el presidente de la Comisión de Descentralización, el día de anteayer ha estado el ministro de Energía en la Comisión de Energía sustentando supuestamente la nueva propuesta, la tercera en menos de un año. Hay 2 leyes que el Congreso ha dado y las 2 leyes han sido dejadas de lado para una tercera. De repente sea mejor, no objeto el tema de fondo, señor presidente, pero lo que sí creo es que es poco serio que se diga que la primera comisión en este caso y que el oficial mayor le diga que la primera comisión es la Comisión de Descentralización. Yo creo que es una tomadura de pelo. Y segundo, señor presidente, este es un tema tan delicado, tan sensible, que yo le pediría a la comisión, a la representación nacional, que esto lo podemos ver el próximo miércoles en una sola sesión para que se nos dé todos los argumentos técnicos. Porque cuando se dan este tipo de maniobras para obras tan importantes y fundamentales, esto genera preocupación. Por eso, señor presidente, yo quiero que le consulte a la representación nacional. Este es un tema muy delicado el tema de la masificación del gas. Hemos dado leyes el 22 de diciembre del año pasado. Esa ley se está dejando de lado sin haberse aplicado. Hemos traído al ministro acá y nos ofreció traernos los documentos, si hay un perfil sobre el nuevo proyecto. No lo hay. Y ahora el ministro ha venido anteayer a la Comisión de Energía y ahora se pretende hacer sustentar este dictamen al presidente de la Comisión de Descentralización, de cuya capacidad no pongo en cuestión, sino el procedimiento, mala forma, borran buenas acciones. Necesitamos, señor, aportar en este proyecto que es muy importante para todos los peruanos. De esta manera, señor presidente, no es posible. De esta manera lo único que se le está haciendo es poner un signo de interrogación a un proyecto que nos compromete y que de verdad que todos los peruanos creemos que es importante. Inclusive, el presidente Humala, el gasoducto del sur, fue hace 2 meses, 3 meses, a poner una primera piedra. Todo eso se está dejando de lado para un nuevo proyecto de ley. Por eso, señor presidente, quisiera que le consulte a la representación nacional si es que este tema se puede diferir para la próxima semana y que el presidente de la Comisión de Energía dé su punto de vista y que venga el ministro de Energía nuevamente a honrar los compromisos que asumió. Me pido interrupción, Mauricio Mulder, con gusto. Señor. Usted está en interrupción, congresista. Gracias. Congresista Acuña, le pide interrupción al congresista Gamarra. Sería la vía, presidente, pero ya tengo una interrupción comprometida con el congresista Mulder. Bien, congresista Mulder. Presidente, yo creo que hay un tema por aclarar, porque hay un proveído aquí del 6 de diciembre del 2011 ante un pedido que formuló un ciudadano, Malco Encio Salinas Henkel, acompañando un proyecto de ley que declara interés público la prestación de servicio de distribución de gas natural, y la oficial mayor Juliana Lastres lo remite a la Comisión de Descentralización y Energía y Minas. Pero está el proyecto del Ejecutivo, presidente, cuyo proveído es del 8 de agosto del 2012, firmado por el oficial mayor, señor Javier Ángeles, y se lo envía como comisión principal a la Comisión de Energía y Minas. Y después, presidente, existe ya incluso un oficio que dice proyecto de ley 1365, y el señor oficial mayor ya el 22 de octubre del año 2012 remítase el acuerdo a la Comisión de Energía y Minas. O sea, presidente, creo que hay aquí una iniciativa ciudadana que habla de el mismo tema, pero hay el proyecto del Ejecutivo que ha sido derivado de la Comisión de Energía y Minas y se han acumulado. Entonces ahí es donde está la confusión. Este tema es de Energía y Minas por la naturaleza de su función, presidente,
Pero si efectivamente de lo que se trata es de que se esclarezca, porque no se está en condiciones de debatir, presidente, entonces que se posponga o que se pase a un cuarto intermedio para que los presidentes de comisión, presidente, se pongan de acuerdo. Gracias. Congresista, plantea una cuestión de orden. Congresista Gamar. Señor presidente, muchas gracias. En principio, con relación al proyecto de ley que en estos momentos vamos a tratar, este proyecto de ley 1365 obedece a un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo e inicialmente agendado como comisión principal a la Comisión de Energía y Minas y accesoriamente a la Comisión de Descentralización. Aparentemente el error está al haber considerado al proyecto de ley por ser más antiguo al proyecto de ley número 584 y en ese contexto haberle decretado a la Comisión de Descentralización. En ese contexto, como una cuestión de orden, señor presidente, solicito que como comisión principal sea la Comisión de Energía y Minas la que sustente el proyecto de ley 1365, señor presidente, y se aclare este error tal como corresponde por ser una comisión especial que tiene que ver específicamente con el tema del gas. Muchas gracias. Bien, habiéndose planteado esto, ofrezco la palabra sobre el tema. Si algún parlamentario quiere intervenir. Congresista Acuña. Presidente, nosotros sabemos muy bien de la importancia del proyecto, como muy bien lo menciona el presidente de la Comisión de Energía y Minas, pero la observación de cada una de las personas que están acá presentes va a ser la falta de dictamen de parte de la Comisión de Energía y Minas. Entonces yo creo que hay un proyecto con tanta seriedad como significa la masificación del gas, tenemos que manejarlo de tal manera. Nosotros como Comisión de Gobierno de Descentralización nos hemos preocupado por tener la información de los gobiernos regionales, o Sinermin y de todos los ministerios que tal vez están siendo considerados para poder dictaminar. Pero nosotros sabemos muy bien y desde el primer momento hemos sabido muy bien que lo más importante era acá trabajar de la mano entre la Comisión de Energía y Minas y la Comisión de Descentralización. Y por referencia misma, sabemos además por el mismo nombre del mismo proyecto de ley de que la comisión principal debería ser la Comisión de Energía y Minas. Y por ende, y por la responsabilidad que significa este proyecto de ley, solicitaríamos manejarlo con la seriedad debida, presidente, para que ese proyecto de ley se tenga el dictamen primero de Energía y Minas, puesto que sabemos bien que así sea un proyecto del Ejecutivo, tiene que ser debatido y aprobado por la misma comisión y ir de la mano con proyecto de descentralización y así venir de la mejor manera acá. Creo yo que hasta el momento no se está con la preparación necesaria como para que se pueda votar o se pueda dictaminar, y creo yo más que debatir ese proyecto de ley. Así que, presidente, creo yo que sería importante dejar ese proyecto de ley para un próximo debate, para mejor control de cada uno de nosotros. Muchas gracias. ¿Algún otro congresista que quiera la palabra? Hay una cuestión de orden planteada por el presidente de la Comisión de Energía, que vamos a tener que votarlo en todo caso. Ya, sobre el tema, si alguien quiere hacer uso de la palabra, congresista. Usted ya terminó, así lo ha señalado. Pero acaba de concluir su intervención. ¿Quiere nuevamente el uso de la palabra? Le concedo nuevamente el uso de la palabra. Gracias, presidente. Sabemos muy bien que acaba de venir la palabra tal vez del congresista Velázquez, de otros congresistas, pero en su debido momento nosotros tendremos que ver que por qué no pensar en un cuarto intermedio para que ese proyecto de ley tenga la información necesaria del dictamen de la Comisión de Energía y Minas para que se pueda resolver ese proyecto. Gracias, presidente. Bien, congresista Velázquez Quesquén, sobre el tema, hay una cuestión de orden planteada por el presidente de la Comisión de Energía de que sea la comisión principal por verticalización. Bien. Este es un tema muy importante, que no se perciba que nosotros estamos en contra de que impulsemos la masificación de gas en el sur. Pero fíjense, en diciembre del año pasado, con este gobierno, hemos dado una ley en este mismo sentido. Y ahora se ha cambiado el esquema. Hace mes y medio vino el ministro de Energía y lo primero que se le preguntó se le dijo, oiga, ustedes tienen un perfil, un esquema del desarrollo, porque este proyecto va a ser financiado con recursos de todos los peruanos. Entonces, con mucho gusto, si me pide... Congresista Gamarra, tiene la intervención. Gracias, señor presidente.
creo que hay un pequeño error de apreciación, o en todo caso con relación a los proyectos de ley que en realidad están en la Comisión de Energía y Minas. En la Comisión de Energía y Minas tenemos dos proyectos de ley. Uno que es con relación a la seguridad energética y el otro proyecto relacionado a la masificación del gas. Con relación al proyecto de ley de seguridad energética, este proyecto de ley todavía no ha sido dictaminado. Es más, recién se está agendando para el correspondiente debate al interior de la comisión y el futuro dictamen. Este es un proyecto de ley que tiene que ver con la masificación del gas, que es muy distinto al proyecto de ley de seguridad energética. Este es un proyecto que tiene que ver con la masificación del gas a nivel nacional a través de ductos, a través del transporte, a través del gas comprimido. No tiene nada que ver con lo que es la seguridad energética, que tiene que ver con relación, digamos, al tramo que debe existir de protección. Dele tiempo para concluir. Al tramo de protección que debe existir en torno al lugar donde se explore el gas y al gasoducto sur peruano que se pretende construir desde las Malvinas hasta Arequipa. Este es un proyecto totalmente distinto, es decir, estamos hablando de dos proyectos distintos. Cada cosa en su lugar, señor presidente, y en ese contexto yo le pediría al congresista Velázquez que no le tenga miedo a debatir el tema de la masificación del gas. Creo que es importante el intercambio de ideas. Hagámoslo en este momento, porque un proyecto no tiene nada que ver con el otro proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Velázquez, ¿qué es quién? Yo no sé por qué el congresista